7:39. Víctor Gómez Casanova. Gracias, muy buenos días Julio Martínez Pozo, muy buenos días a ti, a todos mis compañeros de labores aquí en El Sol de la Mañana y muy buenos días a todas las personas que nos hacen el honor de su sintonía a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva. Buenos días también a toda nuestra diáspora dominicana, a las dominicanas y dominicanos que nos sintonizan también en el exterior a través de nuestra página de internet solfm.com. Cuando son las 7:38 de la mañana de este jueves 21 de abril del año 2016, quiero antes de mi comentario dedicar un minuto invitándoles a una reflexión sobre la fuerza de nuestro ejemplo versus nuestra palabra. Muchas veces nosotros queremos enseñar a nuestros hijos o queremos darle un consejo a algún amigo relacionado, a algún familiar. Muchas veces nosotros queremos contribuir a colaborar con una causa y entonces gastamos mucho tiempo hablando y dedicamos miles, cientos de miles, millones de palabras en tratar de producir un efecto en la otra persona. Y sin embargo puede ser que usted, a pesar de tantas palabras emitidas, no cause en esa otra persona ningún efecto. Quizás esa persona no comprenda, no escuche ni siquiera una sola de las palabras que usted emita. Sin embargo, con su ejemplo, con su actitud, con la forma de usted comportarse, con un gesto que usted haga, le vale muchísimo más, le contribuye muchísimo más, le apoya muchísimo más que quizás diciendo mucho. Es mejor usted poder contribuir y apoyar a otra persona o a una situación determinada con la enseñanza del ejemplo, con la fuerza de su ejemplo, en vez de hablar tanto. Es mejor hablar menos y hacer más que hacer poco y hablar mucho. Son las 7:39 de la mañana. Y 41, Víctor. Y 41. Las 7:41. Perdóname que veía aquí no hay aquí. Redondeo. Miren, señores, ayer participé en la puesta en circulación del libro El líder de cerca, de Soraima Cuello. Libro refiriéndose al presidente. Sí, allí estuvimos compartiendo, estuvo Eury Cabral, Yolanda Martínez, también de nuestro staff del Sol de la Mañana. Qué lindo acto. Qué y la verdad es que fue un acto muy bonito porque Soraima Cuello, y yo la felicito grandemente, la viceministra de la presidencia, demostró ayer que sus relaciones humanas son su principal fortaleza. Demostró ayer que su calidad de amistad y de su relación con los demás, ahí no estaban los funcionarios del gobierno de Danilo Medina porque son funcionarios junto con Soraima. Ahí se vivió un ambiente de apoyo y de respaldo a la calidad humana de esta mujer y a la forma tan respetuosa y tan capaz con que ella siempre se ha comportado. Muchas felicidades. No es un libro de loas al presidente Danilo Medina. Son 10 entrevistas que Soraima realizó con 10 importantes personalidades del entorno de Danilo Medina, y la forma en que el libro está clasificado, organizado temáticamente, es muy pero muy atractiva, porque habla de lo que son las capacidades gerenciales del presidente Danilo Medina, la organización de su tiempo, su sensibilidad social, la forma en cómo organiza su agenda. Es decir, hay aspectos muy puntuales que pueden ser de fácil lectura y además muy aprovechables para cualquier persona que quiera tener un modelo de liderazgo exitoso como ha sido el del presidente Danilo Medina y que pueda servirle de ejemplo a propósito de nuestro... Y el primer capítulo, Víctor, ayer yo me tiré el libro de una vez, es una evaluación de las diversas teorías que hay sobre el liderazgo. O sea, las diversas escuelas que están planteando cuáles son las características de cada uno. Entonces ella coge lo que son los elementos fundamentales de todas esas teorías para desarrollarlo entonces en lo que es la vida cotidiana del presidente Medina. Trabajo brillante, bien legible, muy bien diagramado y sobre todo muy bien impactante, porque hay detalles ahí de lo que hace el presidente de manera cotidiana que realmente llaman muchísimo la atención. Así es, está muy bien estructurado. Miren, señores, felicidades a Soraima. Así es, felicidades para ella y para toda su familia y todo su equipo. Miren, ayer nosotros tuvimos 2 entrevistados. El senador de Santiago y candidato a reelegirse en esa posición, Julio César Valentín, y nuestra querida amiga Farideh Raful, candidata a diputada en la circunscripción número 1 aquí en el Distrito Nacional. Ambos hicieron referencia a un tema que yo lo iba
iba a entrar pero después preferí guardarlo para este comentario de hoy y lo anuncié al final de la entrevista de Farideh Raful y que se lo iba a dedicar a ella. Farideh Raful en una parte de su entrevista habló de las mujeres de los ministros. Y a mí me llamó poderosamente la atención que Farideh utilizara ese argumento. Ella no profundizó mucho en él, pero lo dejó caer. Y es algo que es un secreto a voces. Aquí todo el mundo ha querido cuestionar las aspiraciones de Sandra Abinader porque es esposa de César Prieto, de Jacqueline Ortiz porque es esposa de Simón Lizardo, de Miriam Cabral porque es una mujer de mucha confianza y cercanía del presidente Danilo Medina, de Michelle Ortiz porque es la hija de Maritza López de Ortiz, así como también han querido cuestionar a Víctor Fadul en Santiago porque es hijo de Monchi Fadul, o de Carlos Amarante en Moca porque es hijo de Carlos Amarante Bareta, el ministro de Educación. Y yo quiero sobre este tema dedicar un comentario sobre lo siguiente. Miren, es verdad que Sandra Abinader es la esposa de César Prieto, pero quien entró a César Prieto al PLD fue Sandra Abinader. Quien inscribió a César Prieto en el círculo de estudio donde ella estaba participando era Sandra Abinader. Fue una mujer muy cercana al profesor Juan Bosch en los años de la fundación del PLD, cuando ella era apenas una niña, era una adolescente. Ni siquiera había cumplido la mayoría de edad cuando acompañaba al profesor Juan Bosch en actividades para colaborar con su agenda, con las organizaciones o montajes de los eventos, muy cercana al profesor Bosch y a su círculo de más confianza familiar, más que política. Y entonces, en esa época en que el PLD estaba recién fundado y buscando crecimiento, se le pedían a los miembros del PLD que invitaran a sus familiares para poder crecer. Y entonces, ¿por dónde tú invitabas al crecimiento? Por tus personas más cercanas, tus esposos o esposas, tus hijos o tus hijas, tus hermanos o hermanas. Y el PLD inició un núcleo de crecimiento sobre la base de las relaciones familiares. Pero se ha criticado mucho a Jacqueline Ortiz, porque es candidata a diputada. Jacqueline Ortiz tiene 10 años siendo la regidora de la circunscripción número 1 del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces Jacqueline Ortiz no tiene derecho a ser candidata a diputada porque es esposa de Simón Lizardo. Entonces Sandra Abinader no tiene derecho a ser candidata a diputada porque es la esposa de César Prieto. Michelle Ortiz es una joven abogada que estuvo aquí con nosotros en días pasados y demostró su capacidad y sus intenciones de llegar al Congreso para proponer proyectos y hacer propuestas que tienen que ver con temas importantes de la vida nacional. Víctor Fadul tiene los más altos niveles de popularidad en todas las encuestas que se presentan en Santiago dentro de su circunscripción. Es el más votado, es el que está puntero en las encuestas. Entonces, quieren desacreditar a uno porque es hijo de, porque es esposa de. Pero eso no y fue entonces yo me pregunto, el enfoque de Farideh no fue no por dije, ahí. no dije pero que Farideh, yo no dije que Farideh lo enfocó. Porque ella misma hija, ella no profundizó. Sí, es la hija de Tony Raful, pero yo no le estoy cargando el dado a Farideh Raful. Ella tocó. Pero en el fondo, sin que esa sea la intención de las personas que hacen el cuestionamiento, en el fondo subyace. Y algo similar a lo de Dilma, eso denigra un poco el papel de la mujer. Pero es que, oye... Porque fíjate que en el caso de la mayoría son mujeres las cuestionadas. Eso no va en mi tiempo, ¿verdad que no? Como dice José. No, pues termina. No, porque ahorita viene y me dice, no, ya acabó el tiempo. Mira, oye lo que yo quiero compartir con ustedes. Yo soy un abanderado y un defensor de los derechos de la igualdad y yo me considero un feminista y un impulsador de la equidad de género. Pero en política es de las áreas donde se le hace más difícil a la mujer entrar a participar. ¿Tú sabes por qué? Porque lo primero que hacen cuando una mujer entra a política, lo primero que hacen es cuestionarle su honra. Yo conozco muchos amigos que las esposas tienen intenciones y tienen condiciones y tienen inquietudes políticas y los esposos no dejan que entren a la actividad política. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen cuando una mujer se presenta en una reunión, en una asamblea, se destaca por su participación, por su discurso, es preguntar que con quién se acuesta. Es preguntar que de quién es novia, de quién es amante, de quién es mujer, quién la patrocina, quién la apoya económicamente o en términos sexuales, es lo que siempre se subyace en el comentario. O sea, a la mujer se le hace más difícil participar en política porque inmediatamente entra, es un cuestionamiento a su honra lo que le viene. Pero yo quería señalar que en República Dominicana nosotros no podemos decir que Margarita Cedeño de Fernández es vicepresidenta de la República porque es la esposa de Leonel Fernández. Margarita Cedeño de Fernández ha demostrado capacidad y condiciones per se
intuito persona, como las ha demostrado también la doctora Milagros Ortiz Bosch, no por ser sobrina del profesor Juan Bosch, como también la demostró Gladys Gutiérrez, en paz descanse, no por ser la viuda de Henry Segarra, como la ha demostrado Flavia García, no por ser la esposa de Euclides Gutiérrez, o como la ha demostrado Alejandrina Germán, no por ser la esposa de Jesús María Sosa, el senador de San Pedro de Macorís, la propia Carolina Mejía, recientemente presentada como candidata vicepresidencial del Partido Revolucionario Moderno. Pero cuando nos vamos al mundo, nosotros tenemos ejemplos como el de Hillary Clinton, quien se proyecta ser la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Entonces Hillary Clinton fue senadora y fue secretaria de Estado y fue precandidata que compitió con Barack Obama en el 2008 porque es la esposa de Clinton. Entonces ahí no hay nada en la cabeza. Y Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta de Argentina durante 2 periodos y fue senadora durante tantos años, porque era la esposa de Néstor Kirchner. Entonces Corazón Aquino, por ejemplo, en Filipinas, siendo la esposa del senador Ninoy Aquino, la primera mujer presidenta en Asia, o Violeta Chamorro, siendo la esposa, la viuda de Pedro Chamorro. O sea, se quiere estigmatizar a las mujeres y eso es una agresión, eso es un insulto, eso es una demostración de desigualdad. Cuando usted quiere cuestionar a la mujer porque es esposa de, o porque es hija de, en el caso de Indira Gandhi, que fue la hija de Jawaharlal Nehru, el ex primer ministro de la India. Su padre fue ministro de la India e Indira Gandhi fue también primer ministra de la India. Pero ¿cuántos casos nosotros no tenemos en el mundo también de padres e hijos? Por ejemplo, nosotros tenemos a José Figueres en Costa Rica, hijo de Pepe Figueres. Nosotros tenemos a George Bush, hijo del expresidente Bush. Nosotros tenemos a John Quincy Adams, que fue presidente de los Estados Unidos después que su papá, John Adams, fue el segundo presidente, fue vicepresidente de Washington, de George Washington, y fue el segundo presidente de Estados Unidos, y su hijo se puso el Quincy, John Quincy Adams, para diferenciarse de su padre. Nosotros tenemos el caso de Luis Carlos Galán, en Colombia, asesinado, candidato presidencial del Partido Liberal. Hoy sus hijos, Juan Manuel y Carlos, son senadores, los dos de Colombia. Aquí en República Dominicana yo recuerdo que Elías Cerulle, el hoy diputado del Partido de la Liberación Dominicana, su padre fue presidente del Partido Revolucionario Dominicano en Santiago durante varios años, el señor Cerulle. Entonces César Pina Toribio era PLDista, es PLDista, y don Ramón Pina Acevedo, su padre, era reformista. Nosotros tenemos aquí familias que han ejercido importantes posiciones. Se critica que Carlos Pared Pérez y Reinaldo Pared Pérez y Cifrido Pared Pérez, lo quieren todos los Pared, pero el doctor García Santos es senador por la provincia Hermanas Mirabal, era ministro de Salud Pública, y su hermano Tony García Santos era ministro de Obras Públicas en la década de los 90. Entonces, el hecho de usted ser hijo de usted ser esposa de usted ser hija o hermana o hermano, no lo inhabilita y no debe desacreditar su participación en el proceso. Y para concluir, el caso de los Kennedy en Estados Unidos, el caso de los Kennedy en la democracia más antigua de este nuevo mundo, los cimientos de los principales procesos democráticos en el mundo. Aquí también le critican mucho a la familia Montaz, a la familia Germán. Señores, miren, concluyo con esto. Víctor Fadul, Carlos Amarante, Michelle Ortiz y otros hijos, y ojo, mi voto y mi apoyo en la circunscripción número 1 está definido por Janet Camilo, no por ser mi compañera de partido, sino por ser con la que yo tengo una mayor cercanía, vínculo más afectivo y familiar inclusive que político desde hace años. Y yo voto por Janet Camilo y yo impulso y apoyo las aspiraciones de Janet Camilo en la circunscripción número 1. Como apoyo las de Elizabeth Fabián en la circunscripción número 2 y la de Fiquito Vázquez en la circunscripción número 3 aquí en la capital. Pero quise hacer este comentario porque entiendo que se quiere denostar, denigrar, cuestionar, inhabilitar, desacreditar la participación de estas mujeres, que la circunscripción número 1 tiene la mejor presentación de boleta congresual con la participación de estas mujeres y complementada por nuestro compañero José Laluz, que es el único hombre en la boleta. De las 6 posiciones, 5 son mujeres: Miriam Cabral, Jacqueline Ortiz, Sandra Binader, Michelle Ortiz, Janet Camilo, mi querida Janet Camilo, y José Laluz. Entonces yo concluyo con esto: los hijos de los dirigentes políticos, y ahora les hablo por experiencia propia, lejos de lo que la gente se cree, que tenemos el carril de adentro y que vamos más cómodos, yo le diría a usted que vamos más incómodos.
y que lejos de tener privilegios y beneficios, tenemos situaciones que no tienen los que no son hijos de dirigentes políticos reconocidos. ¿Ustedes saben por qué? Porque los enemigos de su papá son enemigos suyos automáticos. No, yo no quiero saber de fulano porque fulano es hijo de Perencejo. Y como yo tuve problemas con Perencejo, no simpatizo con Perencejo, o no tengo problema con Perencejo, inmediatamente ese hijo hereda a los enemigos y los adversarios de su padre. Automáticamente. No se puede dejar pasar a fulano porque es hijo de Perencejo. Y lo atacan. Pero los amigos y aliados de ese padre tampoco ven al niño con simpatía o al joven con simpatía. ¿Por qué? Porque dicen, oye, eso me tocaba a mí. Eso me debió corresponder a mí, porque yo tengo 20 años fajado con este hombre y yo debería ser el candidato, yo debería ser el que este hombre apoyara. Ah, no, pero entonces apoya al hijo porque yo no soy hijo de él. Entonces, yo quisiera, y es una invitación que hago para finalizar este análisis, que entendamos que los hijos tienen derecho, que las esposas tienen derecho, que los hermanos y las hermanas tienen derecho, porque su inclinación, su inquietud y su deseo de colaborar por su sociedad no puede estar limitado a que yo soy la esposa de, o que yo participo con fulano, o que yo soy hijo de Perencejo. Todos podemos aportar nuestro granito de arena sin que la relación familiar sea un argumento para descalificarnos.